La muerte, nuestro miedo más grande. ¿Y si alguien, muerto por 4 días, fuera llamado de vuelta a la vida? Jesús no solo hizo lo imposible, sino que reveló una verdad que cambió para siempre nuestra comprensión de la muerte y la esperanza. En The Holy Huddle, prepárense para una de las historias más poderosas y reveladoras de la Biblia. Hoy, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, exploraremos la resurrección de Lázaro. Es un milagro asombroso y una ventana a la mente y el corazón de Jesús, revelando verdades fundamentales sobre la vida, la muerte y la resurrección. Prepárense para desvelar la resurrección de Lázaro, la verdad que Jesús reveló sobre la muerte. Nuestro relato comienza en Betania, una pequeña aldea a escasos kilómetros de Jerusalén. Allí vivían Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, un trío de hermanos muy queridos por Jesús, un hogar que él visitaba con frecuencia y donde encontraba consuelo. Eran sin duda amigos íntimos, personas a las que él amaba profundamente. Pero la tragedia golpea de manera inesperada y brutal. Lázaro cae gravemente enfermo. La enfermedad se agrava rápidamente. Las hermanas, con una mezcla de desesperación y fe, envían un mensaje urgente y lleno de expectativa a Jesús, que se encontraba al otro lado del Jordán. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. La implicación era clara, un ruego implícito. Ven rápido, él puede morir. Ellas sabían de su poder para sanar a cualquier distancia. Pero la reacción de Jesús es desconcertante y para la mente humana completamente incomprensible. Al oír la noticia, él hace una declaración que, en ese momento, debe haber parecido extraña y tal vez incluso cruel para los mensajeros. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y lo más sorprendente y doloroso para las hermanas, a pesar de amar a Lázaro, a Marta y a María con un amor profundo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Una aparente tardanza que no solo multiplicaría la angustia y el luto de las hermanas, sino que también confundiría profundamente a sus propios discípulos. ¿Por qué el Hijo de Dios, que curaba a extraños, se demoraría intencionalmente con sus amigos más cercanos, sabiendo que uno de ellos estaba muriendo? El drama se intensifica con cada hora de retraso. Después de esos 2 días adicionales, y con la certeza de que Lázaro ya había fallecido, Jesús les dice a sus discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Los discípulos se oponen con vehemencia, recordándole el peligro inminente y muy real de los judíos que, no hacía mucho, habían intentado apedrearlo allí. La muerte acechaba. Pero Jesús, con su autoridad calmada, les da una lección profunda sobre el tiempo de Dios y su soberanía sobre las circunstancias. ¿No hay 12 horas en el día? El que anda de día no tropieza. Es decir, mientras el tiempo de Dios para actuar su propósito se cumplirá y no habrá peligro que impida su obra. Luego, Jesús revela su verdadera intención, su plan divino, con una declaración que al principio es un eufemismo y luego una verdad impactante. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, aún limitados por su comprensión humana, malinterpretan, pensando que Lázaro solo estaba descansando de su enfermedad, lo cual sería algo bueno. Y es aquí donde Jesús es brutalmente honesto con ellos, despejando toda ambigüedad. Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Para que creáis. Este es el propósito central, la razón definitiva de la aparente tardanza. Jesús permitió que Lázaro muriera y permaneciera en la tumba el tiempo suficiente, 4 días, para que no quedara la menor duda de que estaba realmente muerto, completamente descompuesto, disipando cualquier sugerencia de que la resurrección fuera un error médico o una simple curación. La fe de los discípulos sería puesta a prueba y a través de este milagro innegable sería fortalecida como nunca antes. Tomás, conocido por su pesimismo característico, pero con una valentía y lealtad inquebrantables, dice a los demás: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Un indicio de la desesperanza que aún sentían, pero también de su compromiso incondicional con Jesús. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, la atmósfera es de luto y desolación. La noticia corre: Lázaro llevaba ya 4 días en la tumba. Esta es una cifra crucial. Según la creencia judía de la época, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, esperando una posible reanimación. Pero al cuarto día, se consideraba que el alma se iba por completo y la descomposición física era innegable.
Esto significaba que Lázaro estaba definitivamente muerto. Toda esperanza humana se había desvanecido. Marta, una mujer de acción, de fe pragmática y de una sinceridad desgarradora, sale al encuentro de Jesús, su corazón abrumado por el dolor, pero aún aferrándose a una chispa de esperanza. Su lamento es un reproche velado, una expresión del dolor universal de la pérdida. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella creía en su poder para sanar. Sin embargo, su fe va más allá de lo superficial, pues añade inmediatamente: pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Su fe era que Jesús podía haber evitado la muerte, pero Jesús la eleva, y a nosotros, a un nivel completamente nuevo de entendimiento. Él le dice con una calma que contrasta con la tormenta de su corazón: tu hermano resucitará. Marta, aún anclada en su comprensión judía de la resurrección futura, responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y es aquí donde Jesús pronuncia una de las declaraciones más poderosas, más profundas y más centrales de todo el Evangelio, la verdad fundamental que revela sobre la muerte, una verdad que resuena a través de los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús no dice, yo doy la resurrección, sino yo soy la resurrección. Él no es solo un dador de vida, sino la fuente, la encarnación misma de la vida eterna, y tiene autoridad absoluta sobre la muerte. Marta, con una fe que va más allá de su entendimiento inicial y con una claridad asombrosa, da una confesión rotunda y atemporal. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Después de su poderosa confesión y el diálogo transformador con Jesús, Marta regresa a casa y llama a su hermana María en secreto. El Maestro está aquí y te llama. María, conocida por su naturaleza más contemplativa, sensible y emocional, se levanta rápidamente, sin dudar, y va al encuentro de Jesús, dejando atrás a los dolientes que la consolaban. Al igual que Marta, su primera reacción al ver a Jesús es la misma lamentación cargada de dolor y un reproche velado. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella se postra a sus pies, sumida en la tristeza, y el resto de los judíos que estaban consolándola y la siguieron, comienzan a llorar también. Es en este momento de profundo dolor colectivo, al ver a María llorar desconsoladamente y a los judíos que la acompañaban también sumidos en el llanto, que Jesús, el Hijo de Dios, se conmueve profundamente. El Evangelio dice que se conmovió en espíritu y se turbó. No fue una simple empatía superficial, fue una profunda agitación de su ser, una indignación santa ante la realidad del pecado y la muerte. Y luego, en el versículo más corto de la Biblia, pero quizás uno de los más poderosos y reveladores de la plena humanidad de Cristo, se nos dice simple y llanamente: Jesús lloró. Sus lágrimas revelan su perfecta humanidad, su compasión infinita por el sufrimiento de sus amigos y de toda la humanidad. Pero los teólogos también sugieren que estas lágrimas no eran solo de tristeza, eran lágrimas de ira santa contra el pecado y la muerte, los enemigos que él había venido a conquistar. Su humanidad es real. Profundamente conmovido y con esa mezcla de compasión e ira santa, Jesús se dirige a la tumba. Era una cueva, una abertura natural en la roca, y una gran piedra yacía sellando la entrada. Jesús da una orden que a muchos, en su lógica humana, les parece imprudente, incluso insensata. Quitad la piedra. Marta, siempre la pragmática, con su habitual franqueza y su conocimiento de la cruda realidad de la muerte, objeta, su voz quizás temblorosa de repulsión: Señor, ya hiede, pues lleva 4 días. El proceso de descomposición había comenzado. El olor a muerte sería insoportable. Pero Jesús la reprende suavemente, su voz firme recordándole la promesa central, la clave para presenciar lo imposible. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La fe es el puente para ver lo imposible, para que la gloria de Dios se manifieste. Con un esfuerzo, la pesada piedra es quitada, revelando la oscuridad y el hedor del sepulcro. Con los ojos alzados al cielo, Jesús eleva una oración en voz alta, no por necesidad de que el Padre lo oiga, pues Él y el Padre son uno, sino para que los que lo rodeaban, escépticos y dolientes, creyeran que el Padre lo había enviado y que Él actuaba en su nombre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y entonces,
el silencio se rompe. Con una voz fuerte, una voz de mando y autoridad que resonaría en los oídos de todos los presentes, en las profundidades de la tumba y a través de los siglos hasta la eternidad, él grita la orden que desafía toda ley natural. Lázaro, sal fuera. Y lo imposible ocurre, de manera repentina, asombrosa y milagrosa. El hombre que llevaba 4 días muerto, cuyo cuerpo había iniciado su regreso al polvo, que estaba envuelto de pies a cabeza en lienzos de sepultura, emerge cojeando de la oscuridad de la tumba, aún atado por las vendas, con un sudario cubriendo su rostro. La multitud debe haber quedado en un silencio atónito, luego gritos de asombro, quizás de temor reverente. La evidencia de la muerte había sido superada. Jesús da la última orden, liberadora: desatadle y dejadle ir. Quitar las vendas que lo ataban a la muerte y dejarlo completamente libre para una nueva vida, una vida que no sería ya la misma. La resurrección de Lázaro no fue un milagro aislado que quedó en la memoria de unos pocos. Fue un evento que sacudió la región entera y tuvo consecuencias inmediatas y de gran alcance. Muchos de los judíos que habían ido a consolar a María, al ser testigos presenciales de lo que Jesús hizo, creyeron en él y se convirtieron en sus seguidores. Pero otros, en lugar de creer, llenos de temor, celos o incredulidad obstinada, fueron a los fariseos y les contaron lo sucedido. Para los líderes religiosos, este milagro fue la gota que colmó el vaso, la prueba irrefutable de que Jesús era una amenaza. El Sanedrín se reunió, presa del pánico, y Caifás, el sumo sacerdote, pronunció una profecía involuntaria y escalofriante. Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. La resurrección de Lázaro, paradójicamente, selló la sentencia de muerte de Jesús, acelerando el plan divino. Pero el propósito de esta señal, de este milagro extraordinario, era mucho más profundo que el destino de un solo hombre o las maquinaciones políticas. La resurrección de Lázaro fue la máxima, la más contundente demostración de la verdad que Jesús reveló sobre la muerte, una verdad que resuena con esperanza para toda la humanidad. Primero, Jesús tiene autoridad absoluta y soberana sobre la vida y la muerte. No es un profeta que pide a Dios que actúe. Él es Dios mismo actuando, ejerciendo un poder inherente que desafía las leyes de la naturaleza. Segundo, la muerte no es el final para aquellos que creen en Él. Es solo un sueño del que Jesús puede despertar a sus amigos, una transición, no un punto final. Tercero, Él es la resurrección y la vida. No solo alguien que da vida en un momento específico, sino la fuente, la encarnación misma de la vida eterna. Este es el centro de la esperanza más allá de la tumba, que nos asegura que la vida no termina con el último aliento. Cuarto, este milagro es una señal lemeion, un signo apuntador que apunta a la divinidad de Jesús y, crucialmente, prefigura su propia resurrección de entre los muertos, el evento definitivo que validaría todas sus afirmaciones y su mesianismo. Quinto, es una demostración innegable de la gloria de Dios en la superación del mayor enemigo de la humanidad, la muerte. Y sexto, revela la plena humanidad de Jesús y su compasión por el sufrimiento humano, aun cuando sabía el resultado final. Sus lágrimas demuestran su solidaridad con nuestro dolor más profundo. Finalmente, la historia de Lázaro es un llamado inequívoco a la fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe es la clave para ver la gloria de Dios manifestarse. La resurrección de Lázaro es una historia que desafía la lógica humana, confronta nuestros miedos más arraigados y conmueve el alma. Es un drama familiar conmovedor, un milagro innegable que dejó a todos atónitos, y una enseñanza teológica de una profundidad insondable. A través de este evento, Jesús no solo mostró su poder divino sobre la muerte, sino que reveló, de una vez por todas, que la muerte no tiene la última palabra para aquellos que creen en Él. Es la victoria triunfante de la vida sobre la tumba, una promesa tangible y vibrante de la vida eterna, y una muestra del amor de un Dios que se compadece con nuestras penas y actúa poderosamente para rescatarnos. Lázaro fue una prueba viviente del poder ilimitado de Jesús, un glorioso anticipo de su propia victoria definitiva sobre la muerte y una garantía de nuestra futura resurrección.